Hola, les doy la bienvenida a todos a este segundo encuentro de nuestro curso titulado Capillas Sixtinas Españolas, ofrecido de forma abierta y gratuita por el área de Arte y Cultura de la Fundación para la Historia de España. Para aquellos que no han participado del primer encuentro, la idea de este curso es hacer un recorrido por los aspectos arquitectónicos, históricos y artísticos de diferentes sitios que hoy forman parte del patrimonio histórico-artístico español, que han a lo largo de su existencia sido calificados o categorizados como capillas sixtinas. La idea entonces va a ser entretejer este recorrido con algunas nociones respecto al patrimonio cultural y ver si entre todos podemos reconstruir algunas condiciones o algunos aspectos que comparten todos estos edificios, por los cuales han dado pie a que diferentes investigadores, especialistas, el público en general, los han denominado Capillas Sixtinas. Capillas Sixtinas. Voy a pasar a compartirles el PowerPoint, así no demoramos más. Aquí estamos. Bueno, Gise, si me puedes confirmar que esto se ve, ya damos inicio. Bien. A ver, un segundo. Perfecto. Bien, ¿me confirman que se ve bien? Bueno, entonces los que participaron del primer encuentro exploraron conmigo la cueva de Altamira, este gran monumento, ícono del arte prehistórico que ha sido denominado desde hace mucho tiempo. De hecho, la primera referencia que yo les traje o que he encontrado fue de principios del siglo XX como Capilla Sixtina del arte cuaternario, pero en este caso nos vamos a insertar en la plena Edad Media, en dos sitios que hoy forman parte o que están comprendidos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El primero de ellos, la ermita de San Baudelio de Berlanga, en la provincia de Soria, y el Panteón de los Reyes, que forma parte de la Real Colegiata de San Isidoro de León, en la provincia de León. Ambos dentro de la misma comunidad, y veremos hay puntos de contacto tanto en su fecha de realización como algunos participantes bueno, que jugaron una parte importante en la realización de ambos sitios, o por lo menos que brindaron las condiciones favorables para que fueran creados. Volvemos a nuestra hoja de ruta. Vemos aquí en el mapa distribuidos los 4 sitios que forman parte o que están ubicados dentro del territorio peninsular español, y el último, que es la Sala de los Derechos Humanos de la ONU, que como les he mencionado, está en Ginebra, en Suiza, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Acá vemos entonces ambos sitios que hoy vamos a recorrer: la ermita de San Baudelio de Berlanga, que ha sido denominada como la Capilla Sixtina del arte mozárabe. No, perdón, aquí Soria. La ermita de San Baudelio de Berlanga en Soria, y el Panteón de los Reyes, que ha sido denominada como la Capilla Sixtina del Románico. Por lo tanto, en estos dos casos estamos ante referencias estilísticas estéticas, ¿no? Del arte mozárabe, tal vez un poco más histórico, podríamos decir, y del románico, una clara referencia hacia los aspectos estéticos que caracterizan a estos sitios. Acá les presento a la ermita de San Baudelio de Berlanga con estas dos imágenes que me parecieron altamente significativas para brindarles una primera impresión, ¿no? A simple vista, si observamos la planta y esta fotografía desde el lado norte del exterior de la ermita, tal vez caeríamos o tendríamos la impresión errónea de que se trata de un sitio caracterizado por su simpleza constructiva, por su total austeridad decorativa, y aunque no estaríamos equivocados en cuanto a la austeridad de la decoración exterior, que es absolutamente nula, ¿no? Es en el interior, y es el programa pictórico, iconográfico, los ciclos iconográficos que cubren la totalidad del interior de la ermita, las que han dado pie a denominarla como Capilla Sixtina. Bien, acá de fondo les traigo una imagen emblemática de San Baudelio de Berlanga, que es su gran pilar, para presentarles algunos aspectos históricos de San Baudelio. Vamos a partir de la premisa de que poco se sabe con certeza sobre la construcción, el encargo, los artistas o los talleres participantes en la construcción de la ermita de San Baudelio.
De verdad, no tenemos documentos que puedan testificar de forma fehaciente en qué año, en qué siglo fue construido, pero bueno, vamos a partir de las investigaciones de la doctora Milagros Guardia de la Universidad de Barcelona, que ha dedicado muchos años al estudio de esta ermita y que nosotros tomaremos entonces como punto de partida. En cuanto a la construcción, vamos a decir que se realizó en el último cuarto del siglo XI y que sufrió una posterior remodelación o modificación hacia, bueno, en el siglo XII, entre los años, como propone la investigadora, 1129 y 1134. Una modificación que hizo pocas, pero algunas modificaciones en cuanto a los aspectos arquitectónicos, pero a la cual debemos eh, la producción o la plasmación de este ciclo iconográfico, que es de hecho lo que hace este sitio tan emblemático. Bueno, estamos ante históricamente en un proceso de reconquista, en el pleno proceso de reconquista hacia mediados del siglo XI, es cuando Fernando I de León consigue conquistar algunas plazas cercanas, pero sin embargo será una región fronteriza y desarticulada políticamente hasta el siglo XII, cuando finalmente las plazas fuertes cercanas son tomadas de forma permanente por los cristianos. Entonces acá aparece un primer interrogante que les presento. ¿Podemos hablar de una iglesia mozárabe? Bueno, partimos de la acepción tradicional, común, que se hace de la palabra mozárabe, que hace referencia a los cristianos o los edificios construidos por ellos dentro del territorio que estaba bajo control o dominio musulmán. Pero bueno, bien sabemos, haciendo referencia en este caso a la conquista que les mencioné recién de Fernando I de León, hacia mediados del siglo XI, que una conquista puntual no significa necesariamente una dominación efectiva del territorio, pero sí en los procesos de repoblación, la construcción de iglesias, de centros de culto, fue un gran símbolo en cuanto a la toma de posesión. Estas iglesias, generalmente caracterizadas, sí, por su austeridad, tanto constructiva como decorativa, en sitios hostiles, no eran únicamente sitios de culto, sino también que jugaron un papel esencial en la reactivación económica de estas regiones que hasta ese momento habían permanecido predominantemente desérticas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estamos frente a esta zona en la que hay un juego, una fuerza de influencias muy fuerte en el que estas dos tradiciones están en permanente contacto y si bien no podemos decir con certeza que se trata de una iglesia mozárabe, lo que no podemos negar es que se trata de una ermita que fue construida desde un inicio con la intención de ser centro en el que se rinde culto cristiano y que sí hay citas o referencias que podríamos decir hasta muy claras a las técnicas constructivas de origen musulmán. Entonces, partiendo de esta base, vamos a explorar algunos aspectos arquitectónicos de este sitio tan maravilloso y tan enigmático. Partamos de la decoración exterior, que como hemos visto anterior, es absolutamente nula. De hecho, no hay restos de articulación ni de decoración en el exterior, por lo tanto, lo que vemos es tal como fue construida o ideada originalmente. Y esto contrasta con otras iglesias o edificios dedicados al culto cristiano del románico, que si bien sí se caracterizan por la austeridad, contienen o presentan algunos elementos, ¿sí?, de intención decorativa, ¿no? Como por ejemplo los famosos canecillos que sostienen la bajada de las tejas, que han sido trabajados y tallados en muchísimos casos. En este caso, San Baudelio de Berlanga sí se caracteriza por su total austeridad en cuanto a la decoración exterior. Y si observamos la planta, vemos que se trata de un edificio compuesto por dos cuerpos rectangulares, que son los que van a delimitar las dos zonas litúrgicas, ¿no? La nave y el ábside. El acceso se realiza por este muro norte, con una puerta en forma de doble arco de herradura, y vemos que la iluminación, o veremos que la iluminación es absolutamente menguada, es muy limitada. Solamente existe una ventana en el muro norte también de forma rectangular, que aquí en la planta no se puede apreciar, que ilumina directamente la tribuna, que es otro aspecto muy importante de San Baudelio, y también la pequeña ventana en forma de herradura en el muro final del ábside.
también en forma de arco de herradura. Les voy a mostrar, si me permiten, esta es la ventana a la que me refiero. Podrán imaginar que entonces limitada es también eh, tal vez poco para decir la cantidad de luz que ingresaba a San Baudelio. Bien, vamos a pasar al ábside de forma muy breve, que es este espacio cuadrangular de fondo plano, que contrasta con algunos otros típicos de la región de ábside semicircular, cubierto por una bóveda de cañón y que se abre a la nave mediante un gran arco triunfal en forma de doble arco de herradura. Vemos, por lo que pueden apreciar, que la decoración cubre todas las superficies interiores de la iglesia. Lamentablemente, como vamos a ver después, en parte debido a al deterioro y en parte debido al expolio, hoy la decoración está en muy malas condiciones. Sin embargo, ni el ábside, ni la decoración exterior, ni las ventanas son los aspectos centrales o que tanto han dado que hablar a los especialistas en relación a San Baudelio de Berlanga, ni en los que han insistido los investigadores para establecer estos lazos o citas directas con la tradición islámica constructiva. El elemento central, y que además llama la atención por su posición en el centro geométrico de la nave principal, es este gran pilar, ¿no? Ocupa, como recién dije, el centro geométrico de la nave sobre una base cuadrangular tallado directamente en la roca y tiene una altura hasta el arranque de los nervios, que es esta zona que vemos aquí, estos son los nervios, de más o menos 5 metros. Tiene una sección circular, como se puede apreciar, y un elemento curioso y que aún permanece enigmático es un pequeño espacio globular que se forma entre el arranque de los nervios y el techo, no la cubierta. Originalmente se ha pensado en una cámara cerrada que podría haber funcionado como un sagrario. Esto es por lo menos la idea o la hipótesis que nos presenta Milagros Guardia, que vamos a tomar como norte para el encuentro de hoy. Bien, ahora la palmera no solamente es significativa por la terminación de los nervios en arcos de herradura que remiten al horizonte musulmán, sino también por la simbología a la que nos remite, ¿no? Se ha insistido en el parecido o la simbología vinculada a la palmera, tan importante dentro de las culturas del desierto, ¿no? De la tradición islámica, en las cuales la palmera representa el oasis, ¿no? Representa el cielo en la tierra, y es por esto que se ha insistido tantas veces en esta vinculación con la tradición musulmana. Sin embargo, podemos advertir, después de cierta investigación, que la tradición musulmana no es la única que considera la palmera como un elemento fundamental, sino que tanto la tradición judía como la cristiana también hacen referencias significativas o otorgan gran valor a la palmera, en tanto en cuanto hay episodios de los relatos de la Biblia o de la Torá que hacen alusión también a estas zonas desérticas, ¿no? Y a la importancia de la palmera como refugio, como sitio, bueno, donde se pueden refugiar, ¿no? Y bueno, recomponerse. Vamos a pasar a la tribuna. Otro aspecto sumamente interesante, ya vamos a ver una comparación con la mezquita catedral de Córdoba, es esta gran tribuna que ocupa prácticamente un tercio de la nave y que está sostenido por un sistema de columnillas con arcos en forma de arco de herradura, que lo que hace es delimita un espacio, en primer lugar, altamente compartimentado y además oscuro. Les traigo una comparación para que puedan apreciar con la sala hipóstila, las famosas salas hipóstilas de las mezquitas, ¿no? No nos sorprende entonces que los especialistas a lo largo de tantos años han intentado o han insistido en esta comparación con la tradición constructiva o artística musulmana. Bien, y por encima de la tribuna, de hecho parte de la tribuna, pero en esta fotografía se puede intuir, hay una pequeña capilla destinada, por supuesto, al clero que era quien permanecía
en la parte elevada de la tribuna. A la tribuna hay acceso por el exterior, en que vuelvo, por el desnivel del terreno hay un acceso a la tribuna directo, por lo tanto no hay que subir, no hay conexión desde el interior, pero existe, luego, posteriormente, se construye una pequeña escalera, que es la que vemos acá, que también da acceso a la tribuna. Hoy en día, como verán, no está en condiciones como para ser utilizada. Bien, pasamos a un episodio un poco triste en la historia de San Baudelio de Berlanga. Dirán, este muchacho siempre nos trae historias tristes, como la de Marcelino en el encuentro pasado, el descubridor científico de la cova de Altamira, que falleció sin su debido reconocimiento. Pero bueno, lamentablemente la historia es la que es y hay que contarla tal cual. El expolio de las pinturas de San Baudelio de Berlanga comienza en 1922, cuando las pinturas son vendidas los vende una familia local que poseía titularidad de la ermita a comerciantes que estaban interesados en adquirirlos. Lamentablemente, si bien hubo intención por parte de los responsables del patrimonio de frenar este expolio, la legislación del momento no acompañó, este expolio terminó sucediendo, pero lo importante también, o me parece interesante destacar, por qué fue tan significativo este expolio o qué llevó a estos coleccionistas a interesarse en las pinturas de San Baudelio. Bueno, desde fines del siglo XVIII, con el surgimiento del romanticismo, los estudiosos, bueno, los románticos, ¿no? Comenzaron a buscar estos orígenes nacionales, comenzaron a dejar de estar cegados por todo el brillo y el esplendor del Renacimiento, sumado a que la oferta era cada vez más limitada y ya no se podía conseguir, eso es otro factor a tener en cuenta, entonces comenzaron a interesarse en arte anterior al Renacimiento. Por otro lado, también hubo más interés por parte de especialistas, en este caso Chandler Post, que escribió muchísimos volúmenes dedicados a una historia de la pintura española, o acá tengo anotado Walter Cook, si no me equivoco, no quiero meter la pata con el nombre. Walter Cook también escribió acerca de las pinturas de San Baudelio. Entonces, evidentemente se comenzaba a despertar este interés en las pinturas y en poseerlas. Bueno, mientras los legisladores, mientras los responsables del patrimonio discutían y debatían y trataban de pasar leyes que defendieran la expoliación el expolio de este patrimonio, lamentablemente las pinturas fueron llevadas. De hecho, había talleres especializados, predominantemente italianos, que habían perfeccionado una técnica que, si no me equivoco, se llama strapo, que lo que hacía era transportar o trasladar estas pinturas que estaban pintadas al fresco sobre lienzo para después ser transportadas y llevadas a otros sitios. La mayoría de estas pinturas terminaron en Estados Unidos, en instituciones como el Met, como ven el camello y esta escena de la curación del ciego y la resurrección de Lázaro, a otras instituciones como el Museo de Bellas Artes de Boston, que fueron, cuyos especialistas fueron unos de los primeros en hacer investigaciones profundas sobre estas pinturas, al menos han dejado esto, y en el fondo verán una reconstrucción del ábside en el Museo de Cincinnati, ¿no? Con las pinturas originales que fueron arrancadas y fueron llevadas a Estados Unidos. Hoy en día las únicas que se pueden ver no in situ, pero por lo menos en España, en el Museo Nacional del Prado, son algunas que el Museo del Prado consiguió obtener en préstamo permanente, pero obviamente siempre hay una vuelta de tuerca y España ha tenido que entregar algunas otras, ya les digo a qué iglesia pertenecían, a la iglesia de San Martín de Fuentidueña en Segovia, las dieron a cambio de obtener estas pinturas en préstamo permanente. Por supuesto, la titularidad sigue perteneciendo al Met, pero por lo menos vemos que en esta sala, esta es la foto más reciente que puedo obtener del museo mismo, vemos una suerte de reconstrucción, ¿no? Vemos el gran pilar sin las nervaduras, vemos esta gran tribuna con los diferentes arcos, y por lo menos acá estaría la puerta en el muro norte, por lo menos las han intentado distribuir de forma que tengan algo de sentido. Bien, vamos a pasar entonces a explorar el programa pictórico
tan discutido o que tantas controversias ha generado. En cuanto a la técnica, se utilizó el fresco en su procedimiento más básico, este aplique de los pigmentos en el soporte cuando aún estaba húmedo, con algunas terminaciones de detalles al seco, en algunos casos porque los detalles eran muy pequeños y quedaban mejor de esta manera, pero en otros casos porque los pigmentos no reaccionaban de la mejor manera con el soporte húmedo. Es interesante porque gracias a esta técnica, la técnica del fresco, fue que se pudieron arrancar en tan buenas condiciones, porque de alguna forma se llevaron parte del soporte, ¿no? Se llevaron parte de la pared. Lo interesante es que si hoy se visita San Baudelio, como el color penetró tan profundo en el soporte, hay algunos restos que por lo menos nos permiten intuir dónde estaban ubicadas cada una de las escenas. En cuanto a la distribución, podemos reconocer cuatro series o ciclos divididos en los diferentes niveles. Tenemos un nivel superior, que es este que vemos acá, entre los espacios determinados por las nervaduras de la bóveda. Luego un friso medio, que es este que vemos que recorre todo el perímetro de la nave. Las pinturas bajas, que son las que más nos van a importar hoy en día. Y finalmente un friso interior. Vamos a ver entonces qué escenas forman parte de este gran programa iconográfico tan misterioso. Bueno, en el nivel superior vamos a ver momentos o escenas claves de la encarnación de Cristo. Escenas como la visitación, como la anunciación a los pastores. Acá vemos, por ejemplo, la huida a Egipto, el viaje de los magos, que se pintaron en los espacios, en los 8 espacios delimitados por las nervaduras. Lamentablemente, algunas de ellas fueron arrancadas y lo que nos queda está en muy malas condiciones que dificulta, hace absolutamente ilegible estas escenas. Pero bueno, estas son imágenes por lo menos para que puedan ver el estado en el que está la ermita. El friso medio en el friso medio se representaron episodios de la vida pública y la pasión, como por ejemplo la última cena, la curación del ciego, la resurrección de Lázaro, y todos en un registro, en registros cuadrangulares, ¿no? Que de alguna forma facilitaban el trabajo al artista o al pintor porque no tenía que ajustarse a este terreno, a este soporte tan irregular como era el de esta forma abovedada del espacio entre las nervaduras. Acá tenemos una que ha sido llevada a The Met, que hoy la tenemos que ver en Estados Unidos. Las pinturas bajas o el registro inferior son las que han merecido más atención por parte de los especialistas, en las que me voy a detener un poquito más adelante. Podríamos denominarla como un ciclo profano, y lo pongo entre comillas porque eso es justamente lo que vamos a tratar, o en lo que vamos a tratar de indagar hoy, que es el significado que se le puede otorgar o que se le ha otorgado a lo largo del tiempo a estas pinturas. Y es el espacio que históricamente ha sido más vinculado, con mucha insistencia por parte de los historiadores del arte, a la tradición musulmana. Tanto que, de hecho, algunos historiadores llegaron a insistir en que estas pinturas fueron hechas primeras antes que el resto de los ciclos y anteriores. Ahora vamos a explorar un poco eso. Y el friso inferior, en el que vemos estos cortinajes con estos emblemas circulares y esta figura repetida del animal pasante, todos estos niveles también forman parte o fueron reproducidos en el ábside. Así que cubre el total del interior o toda la superficie del interior de la ermita. Se imaginarán que en su mejor momento, sí, uno entra acá y claro, queda verdaderamente impresionado por este conjunto pictórico de colores brillantes, de escenas muy vivas, que bueno, podríamos pensar eh, de forma apropiada, o por lo menos correcta, en una capilla sixtina. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí de forma particular a las pinturas bajas. Ha sido el más estudiado por los especialistas por varias razones. Primero porque se trata de un ciclo que se ha entendido como profano. No vemos escenas de carácter religioso. No tiene parangón en el resto de la pintura monumental románica. No hay un conjunto de estas características en el resto de la pintura románica peninsular. Por otro lado,
lo que llama la atención es que no aparecen estas pinturas aisladas como un conjunto único e independiente, sino que se las pinta a la par que se pinta otras escenas de claro carácter religioso. Entonces, eso también es algo que llama mucho o que llamó mucho la atención por parte de los especialistas. Vemos entonces, o por lo menos podemos empezar a pensar en una cuestión de lo único, ¿no? Que tal vez podemos asociar también a la idea de Capilla Sixtina, el carácter único. Diferentes investigadores han tratado de atribuir artistas con diferentes técnicas de atribución, estudiando, por ejemplo, eh, con la forma, o con la fórmula moreliana, de ver los detalles, de ver a qué artista pertenece. Bueno, seguramente trabajó un taller en conjunto y la investigadora Milagros Guardia nos habla de una empresa unitaria, porque ha encontrado algunos aspectos muy similares o algunas soluciones muy similares en imágenes o formas o figuras de las pinturas bajas con aquellas de las pinturas altas. Entonces, en definitiva, partimos de esta base, ¿no? De que fue una empresa unitaria. Entonces, ¿qué significado tienen estas pinturas en este contexto tan particular? Vemos algunas escenas como la cacería de liebres, que es una pintura sumamente icónica en en las colecciones del Museo Nacional del Prado. De hecho, hace pocos años compré la guía y es la primera pintura, si bien en orden cronológico, también se respeta y tiene algo de influencia. Es la primera pintura que aparece representada en el catálogo. Entonces, sí se trata de una pintura emblemática. Vemos un recuadro que podría representar una cortina, un tejido de origen oriental, de alta calidad. Vemos acá otra escena de cacería, en este caso la escena de cacería de un ciervo. Vemos otros animales sueltos como el elefante sosteniendo lo que parece ser una estructura arquitectónica, un oso sobre un fondo claro, otro sobre fondos rojos. Entonces, ¿qué sentido tiene este conjunto? Bueno, vamos a aproximarnos a algunas interpretaciones. Durante el siglo XX, lo único que se hizo fue decir, esto se debe a influencia musulmana. Estos son temas que pertenecen a su repertorio iconográfico, a este docente cultural, y no tenemos que mirar mucho más. De hecho, como les había mencionado, José Camón Aznar, que fue director del Museo Lázaro Galdiano, que en determinado momento adquirió la titularidad de San Baudelio y que publicó un texto que yo les he compartido en la carpeta de bibliografía, sostuvo que, como antes les mencioné, se pintaron primero las pinturas bajas y después las altas. Milagros Guardia dice, esto iría totalmente en contra de todos los procedimientos que conocemos de la época, por lo tanto, no es insostenible esta hipótesis. No puede ser que se haya comenzado por abajo y luego en otra intervención pintado a las de arriba. No, se trata de una empresa unitaria, entonces en base a eso, ¿qué sentido le vamos a dar? También hubo algunos investigadores que le han dado un sentido religioso cristiano, ¿no? El oso como este animal salvaje que la religión va a domar y conquistar. Por otro lado, las escenas de caza también vinculadas a este triunfo sobre el enemigo, sobre el infiel. Pero bueno, lamentablemente esas hipótesis todavía se siguen estudiando, pero Milagros Guardia nos propone una nueva aproximación que desde mi punto de vista es bastante novedosa e interesante. Si tenemos en cuenta que hay representaciones de elementos que son de interés para la nobleza, ¿no? Como estos paños, estos textiles de alta calidad, las actividades de la casa tan populares para las clases nobiliarias. Entonces dice, ¿por qué no pensar en esto como un ciclo que representa las inquietudes, los ideales, los intereses de aquellos que encargaron este edificio? Es una hipótesis absolutamente interesante. Por otro lado, yo al principio me había quedado en eso, pero después vi una conferencia que se presentó en el Museo del Prado, que la presentó Rocío Sánchez Amijeiras, de la Universidad de Santiago de Compostela, y de alguna forma redobla o agrega a esta hipótesis de Milagros Guardia y dice, pero esperemos, pensamos un segundo. ¿Estamos ante un caballero?
en una escena de caza? No, se trata de un peón. Está a pie. El tridente es un arma que utilizaría un noble para la caza. ¿Está vestido de forma acorde? No, parece que no. Entonces trae a colación que podría representar los ideales de otro grupo social que se convirtió en protagonista en el proceso de la reconquista, que fueron los caballeros villanos. Entonces, se está todavía discutiendo y se está masticando y se está generando nuevo conocimiento en cuanto a estas escenas y a su significado, pero bueno, como ven, hay mucho interés por parte de los especialistas en estas imágenes que no tienen parangón en el resto de la pintura románica, mural, dentro del territorio español. Bien, acá les traje únicamente una referencia a todas las que se han hecho a la ermita de San Baudelio como la Capilla Sixtina del arte mozárabe. Esto es parte de un programa que TVE comparte en sus redes, en la que llama de forma llana a la ermita de San Baudelio como Capilla Sixtina del arte mozárabe y hace unas descripciones. Los invito a que vean este video, lo pueden buscar tal cual y lo van a encontrar para una descripción breve de este sitio. Entonces tenemos un doble interrogante, ¿no? Estamos ahora ante el final, el momento de reflexión en base a este sitio, y es, primero, ¿podemos hablar de una capilla sixtina? Bueno, seguimos tal vez bajo la constante de una bóveda cubierta de pinturas. Estamos ante un sitio que tiene un carácter único, podríamos decir, pero por otro lado tenemos este nombre, mozárabe, y todavía no lo sabemos con certeza. Un dato que me olvidé mencionar es que es muy posible que esta iglesia fuese construida bajo ya dominio cristiano, pero por obreros, por artesanos de origen musulmán, que comenzaron a trabajar para quienes les daban empleo, ¿no? Entonces tal vez hay citas directas, sí, claro, a las tradiciones musulmanas. Pero bueno, es otro de los tantos interrogantes que rodean a la ermita de San Baudelio de Berlanga. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo sitio, que es el Panteón de los Reyes en la Real Colegiata de San Isidoro de León. Acá vemos una imagen de la fachada sur, vemos algunas partes de la iglesia que aún son originales, otras que fueron reconstrucciones o adiciones posteriores, y vemos el interior de este panteón, que ya de por sí lo vemos y es admirable, fascinante. Tenemos ganas de estar ahí y mirar hacia el techo para poder apreciar estas pinturas tan impresionantes. Vamos a empezar por algunos aspectos históricos y arquitectónicos de la Real Colegiata antes de insertarnos ya de lleno en el panteón, que es este espacio que vemos aquí en la planta. Bueno, es un templo erigido sobre una antigua iglesia construida por Alfonso V de León y dedicada a San Juan Bautista, que fue luego reedificada ya en ladrillo y con estilo románico por Fernando I. Si recuerdan, es quien había hecho la conquista hacia mediados del siglo XI de las plazas cercanas a San Baudelio. Ahí tenemos una conexión, tal vez un poco aleatoria, pero bueno, la cercanía de estos sitios en cuanto a aspectos temporales y también espaciales es interesante. Bien, esta iglesia entonces fue reedificada por Fernando I bajo la advocación de San Isidoro en estilo románico. Vemos, si observamos la planta, en forma de cruz latina, con sus tres naves, la central de mayor anchura y también mayor altura, que termina en este gran ábside, y las dos naves laterales terminan en estos pequeños absidiolos de forma semicircular. Entremos entonces ya de lleno en el Panteón de los Reyes. Un aspecto que me pareció interesante también asociar a San Baudelio es que Aída García Martínez, en uno de los textos que les compartí, tal vez no tan necesario, pero bueno, aborda la historiografía sobre San Isidoro de León y el estado de la cuestión sobre este sitio, la define como la construcción más discutida y problemática del patrimonio medieval español. Me pregunto, ¿tendrá esto que ver con la categoría de Capilla Sixtina? Algo problemático, algo que genera controversias, algo que genera o que da de qué hablar. Bueno, una reflexión para el final. Y
la considera discutida y problemática en base a dos cuestiones. En primer lugar, en cuanto a la construcción. ¿A quién atribuimos la construcción? ¿En qué momento? Y también en base a su función. Sobre su construcción hay tres grandes posturas. La primera que atribuye a Fernando I la realización total de este panteón, otros a su hija, la infanta Doña Urraca, y hay una posición intermedia que es tal vez la más defendida y la que hoy en día se sostiene, que es que han participado los dos en esta empresa que, que perduró a lo largo del tiempo. Lo que sí vamos a decir es que la podemos situar entre los siglos XI y XII. Y en cuanto a su función, también hay una diferencia de opinión en cuanto que hay algunos investigadores que la consideran un nártex o pórtico de entrada, porque si volvemos a ver esto, podría cumplir la función de nártex o pórtico de entrada, y otros que defienden la realización de un panteón tradicional según la tradición hispánica. Bueno, solamente algunos datos para tener en cuenta a la hora de aproximarnos a este sitio, ¿no? Está envuelta todavía en muchas discusiones. Lo que no podemos discutir es la belleza y la calidad de la decoración pictórica que cubre la totalidad de las bóvedas. Vamos a repasar algunos aspectos arquitectónicos de este panteón. Se trata de un espacio cuadrangular que está dividido en 6 tramos mediante columnas eh, centrales, ¿no? Y que se trata de una estructura abovedada que fue cubierta en su totalidad por pinturas realizadas al fresco. No solamente nos va a interesar, hoy sí, pero no solamente son interesantes las pinturas, sino que también, como pueden apreciar, el detalle con el que se han trabajado los capiteles es también digno de resaltar. De hecho, acá les traje algunas imágenes de dos que representan escenas del Evangelio, la resurrección de Lázaro, la de la izquierda, y la curación del leproso. Se llaman capiteles historiados porque contienen escenas narrativas, pero algunos han considerado estos capiteles como los primeros capiteles historiados del románico español. Entonces, son sumamente significativas y conviven con otros capiteles que tienen talladas motivos vegetales, sobre todo, algunos árboles frutales, por ejemplo. Tenemos acá una reconstrucción que me pareció genial para traerles, que es la totalidad del programa iconográfico del Panteón de San Isidoro de León. Representa los 3 ciclos litúrgicos, la Navidad, la Pasión y la Resurrección, y fueron realizados en los 2 tramos más cercanos a la iglesia. Si les muestro de nuevo la planta, acá los verán. Serían estos dos. Bien, aparecen entonces representados los 3 ciclos litúrgicos con la técnica del fresco sobre un estuco blanco, y son escenas que cubren por la totalidad de las bóvedas. También acá vemos que separando las escenas hay otros diferentes motivos, por ejemplo, la representación de lo que hoy se entiende como un calendario agrícola, entre otros. Si bien no nos vamos a detener en todas las escenas, vemos aquí un gran pantocrátor en su mandorla, típica del románico español, del románico en general, con el tetramorfos, la última cena, que también tiene un carácter extraño o por lo menos novedoso porque se incluye el personaje que vertía la bebida, la matanza de los inocentes, por ejemplo, pero más que nada nos vamos a centrar en una de las escenas que han sido muy, muy, muy discutidas y además muy reconocidas por su gran calidad artística. Estamos haciendo referencia a esta bucólica escena de la Anunciación a los pastores, este momento en que el ángel avisa a los pastores el nacimiento del Redentor. ¿Por qué nos interesa esta composición? Bueno, si bien es esquemática, si bien tiene todos estos aspectos típicos del románico, como la esquematización de los rostros, ¿no? Este parecido, esta repetición de formas, este predominio de la línea como contorno, de la aplicación del dibujo de forma plana, la representación de los volúmenes con simples rayas
de diferentes tonos, como las pequeñas líneas de forma de color blanco que nos están indicando algo de relieve. Se trata de una representación sumamente novedosa. ¿Y por qué? Porque es su interés narrativo. En España conviven, o por lo menos se pueden distinguir, dos grandes corrientes del arte románico. Uno que podríamos llamar franco-románico, que es el que penetró por Francia y atravesó todo el camino de Santiago hasta Santiago de Compostela, y el otro románico, que es el románico italo-bizantino, que es el que predomina principalmente en la zona catalana, ¿no? Con los grandes murales como los de San Clemente de Taúl, Santa María de Taúl, que son verdaderamente impresionantes. De hecho, si no me equivoco, Post es que reconoce a San Isidoro de León y a San Clemente de Taúl como las dos cumbres del arte románico español. Sin embargo, hay algunas diferencias esenciales. El románico de tradición italo-bizantina se caracteriza por fórmulas rígidas, por la falta de naturalismo, por la falta de interés en la búsqueda del espacio, por la frontalidad, por el hieratismo, mientras que el franco románico se caracteriza por una búsqueda ya más narrativa, ¿no? Una búsqueda de representar tal vez aspectos anecdóticos o el interés de ubicar a los personajes en un espacio que no es un espacio irreal, sino ya vinculado a lo físico, representar lo que se ve, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta escena? Como vemos, los personajes comienzan a quebrar una tradicional frontalidad característica del arte románico, ¿no? Se suele representar al Pantocrátor de forma central, frontal, hierática. Acá aparecen personajes, por ejemplo, con los pies, las piernas orientadas hacia un lado y el torso hacia otro, ¿no? La cabeza de perfil, o por lo menos en tres cuartos. Aparecen detalles anecdóticos. Si ven acá, aparece un mastín, es un perro típico de León en ese entonces, si no me equivoco. Sí, perdón. Este animal no me quiero meter en detalle para no meter la pata en cuanto a qué tipo de animal es, pero bueno, vemos que mientras un pastor se despista por la llegada del ángel, el perro está bebiendo de su cuenco, ¿no? Esto para la escena no es central, o hasta el momento por lo menos nunca lo fue. ¿Qué importancia tiene? Es anecdótico, es anecdótico. Aparecen árboles, las figuras están sueltas. Hasta el momento, por lo menos dentro de la corriente italo-bizantina, los personajes ocupaban todo el espacio. Si era un cuadrángulo, si era un espacio cuadrangular un poco más alto, las figuras eran altas. No importa, no importaba la veracidad, ¿no? En ese sentido, la veracidad anatómica. Pero en este caso, vemos que los personajes están sueltos, tienen sus espacios y aparecen estos detalles anecdóticos. De hecho, uno de los aspectos que también me parece interesante mencionar es que estas líneas se han interpretado también como una montaña. Entonces aparece de alguna forma la representación espacial, o por lo menos se vislumbra esta intención de empezar a representar a estos individuos en un espacio concreto y no en un espacio totalmente irreal, abstracto y también conectado con los valores de este mundo superior, ¿no? Que esto es también interesante. Acá de alguna forma se está mundanizando la escena con estos detalles anecdóticos. Se está observando la fauna. No se trata de un perro, de un animal genérico que viene de las fuentes escritas por los que se guiaban los talleres. No, se trata de una observación real del entorno por parte del artista. Es por esto que se le ha otorgado tanto valor a la pintura, uno de los aspectos por los que se ha otorgado tanto valor a la pintura de San Isidoro de León. Bien, acá traigo esta captura que pude hacer del texto de Post, de uno de los volúmenes, de los tantos volúmenes de la historia de la pintura, que es uno de los puntos de referencia en cuanto al estudio, porque es uno de los primeros de la pintura española, en la que dice que el más celebrado y hermoso ensamble de toda la pintura románica española o de los frescos se encuentra en estas bóvedas y muros del Panteón de los Reyes,
adjunto como nártex, acá ya vemos que se posiciona frente a la opinión que habíamos dicho en un momento de esta discusión, de si se trata de un nártex o de un panteón erigido como tal, de San Isidoro de León. La considera la más celebrada y más hermosa, ¿no? Frente a otros sitios del románico español que ya habían sido valorados por su calidad artística, como les mencioné, San Clemente de Taúl. Se retoma esta opinión en Ars Hispaniae, la historia universal del arte hispánico, en la que al hacer referencia a San Isidoro de León, se retoma lo que dice Post y lo reafirma. Dice Post, dice con razón que las pinturas murales del Panteón de los Reyes, pórtico de San Isidoro de León, otros que defienden la idea de un nártex, son el más bello y celebrado conjunto de frescos románicos españoles. Bien, aparece la referencia a San Isidoro de León como Capilla Sixtina del arte románico en libros de texto, de hecho. Y si vemos acá, traje algunas citas de la prensa, pero de la misma página web del Museo de San Isidoro, en el que, si bien ellos no se reconocen a sí mismos como Capilla Sixtina del arte románico, sí dicen que es conocido como la Capilla Sixtina del arte románico, tal vez por miedo a autodenominarse de esta forma y caer en un problema que tiene que ver con el tema que nos compete hoy. Acá vemos un titular de ABC que dice la Capilla Sixtina del Románico está en León, y acá algunos más. Un tuit, por ejemplo, de la cuenta oficial de Turismo y Castilla, de Turismo de Castilla y León, que denomina Panteón de los Reyes la Capilla Sixtina del arte románico y escenario de las Cortes de León y demás. También se le denomina el corazón de los leoneses, por estar enterrados tantos reyes, reinas, condes, infantes y demás. Entonces ahora, me voy a fijar que estemos en hora, estamos muy bien, es que me gustaría escucharlos a ustedes y consultarles cuáles son las características, ahora que hicimos este recorrido por los aspectos históricos, arquitectónicos, artísticos de estos sitios, que han dado pie a llamar estos sitios capillas sixtinas. Vemos una constante con la idea hasta ahora de la bóveda pintada, esta condición se cumple, pero es la única. Hay una cualidad de único en estos conjuntos. ¿Qué les parece? Lo que vamos a hacer es, por favor, los invito a que participen, porque esta es la idea del curso. Ninguna opinión, ninguna idea, ningún comentario es erróneo. Así que, por favor, si me dejan alguna pregunta, un comentario, siéntanse libres de activar el micrófono y hacer un comentario, que me gustaría escucharles. Y antes que nada, por supuesto, gracias por, por quedarse y escuchar el total de la presentación. ¿Algún comentario? ¿Tenemos alguna opinión? Sí, Mirta, ¿Qué tal? ¿qué tal? Buenas tardes para todos y Buenas todas. tardes. Em, lo que pude observar es un gran contraste entre lo que es el Panteón de los Reyes y no recuerdo muy bien el nombre del primero, Y San Ermita. Baudelio de Berlanga, la ermita. Bien. Em, eh, el contraste para mí se da no solo en el aspecto arquitectónico, ¿no? Em, Vemos que el frente de una y otra de las capillas, uno es totalmente austero, como Exacto. bien lo comentaste, y el otro ya tiene todo un trabajo mucho más, mucho más importante. Ujú. Lo que sí me llama la atención es este tema de la iluminación limitada. Mm, La escasez de ventanas, o si las hay son muy pequeñas, al menos en la ermita. ujú. Ya en la otra aparecen ventanas un poco más grandes y para mí con mayor luminosidad. Quizás puede ser que haga referencia a un tema de privacidad plena en el caso de la ermita, eso de la Es poca una... luz. Yo mm, la estoy, digamos, comparando también con la cueva de
de de Altamira, ¿no? Altamira. Muy, muy poca luz o casi nada. Mm. Em, Esa es mi, digamos, mi duda o mi pregunta. O sea, ¿por qué la escasez de iluminación? Bueno, es buena tu pregunta y creo que se debe más que nada a una cuestión histórica, y es Ujú. que este tipo de iglesias se construían en sitios que eran altamente hostiles, Ok. ¿no? En sitios en los que, bueno, se hacía la guerra todo el tiempo. Eran conquistados, reconquistados, conquistados, reconquistados. En, Exacto. de hecho, las iglesias románicas, por lo general, tienen ventanas muy pequeñas y en algunos casos siguen esta forma. No sé si se me Ujú, entiende. Hacia el exterior es muy pequeña, pero ujú, hacia el interior es muy amplia para poder defenderse, para poder contraatacar. Tal vez en cuanto al Panteón y al Panteón de San Isidoro y a la Real Colegiata, al estar inserto en un núcleo urbano en el que no era una zona fronteriza y de conflicto, no era tan necesario, ¿no? Eh, pero por otro lado también está la cuestión de la temperatura. Muchas ujú. veces las ventanas pequeñas respondían a un clima hostil, de nuevo, y entonces se intentaba reducir el ingreso de aire frío como sitio de refugio. Pero es muy interesante este espacio, esta comparación que haces con la cueva de Altamira en cuanto a la ausencia de luz, ¿no? Por otro lado, los colores en la pintura. Yo veo que predomina más el ocre en la ermita y en el Panteón de los Reyes tenemos más colores. Mm, Después, yo creo que el tema de las representaciones en la ermita, veo que hay como una mezcla quizás de religiosidad y de clasista, ¿no? Sobre todo en la escena de la cacería, ¿no? ujú. Eh, en cambio, en la otra, en el Panteón, veo más religiosidad. Sí, es Eh, interesante, pero fíjate que Ujú, se ha hablado mucho también en el Panteón de escenas vinculadas a lo pagano, de alguna ujú, forma. Es como, viste que justo mencioné que es como que se había bajado a tierra las ujú. escenas que, sin dejar de ser sagradas, aparecen estas cuestiones más profanas, ¿no? Como el perro Correcto. que bebe del cuenco del pastor Ujú, mientras mira para otro lado, o algunas representaciones vinculadas al ciclo agrícola, también vinculado a lo pagano, pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿no? También estamos ante un espacio en relación al panteón, un espacio en el que se entierran reyes, claro, ¿no? Entonces, en el que tiene que predominar esta ceremonialidad, ¿no? Es un espacio de culto, es un espacio correcto, de respeto y tal vez como no les dio a tanto como para hacer escenas totalmente profanas, ¿no? claro. Siempre con un contenido, una alusión religiosa, aunque iniciando o vislumbrando este camino a lo narrativo, que si prestamos atención en el arte renacentista, lo anecdótico es muy importante. Aparece lo esencial, pero también aparecen escenas de fondo, también aparecen personajes que tal vez no son esenciales. Ujú, Bueno, justo el arte renacentista en su punto culmine, no, porque es muy claro, porque es muy conciso, porque solamente representa lo inicial, pero hay un interés en comenzar a explorar la realidad humana, ¿no? Estas cosas que nos pasan más allá de este espacio inalcanzable de lo celestial. correcto, correcto. Muy bueno. Y otra cosa que quería comentar, esta mezcla desde el punto de vista religioso, Mm, que todavía no hay certeza si es arte mozárabe o si mm, es arte religioso. Eh, Puede ser que hayan convivido las dos religiones, porque de hecho en la ermita, eh, digamos, se podría intuir eso. Quizás en el Panteón de los Reyes tenemos más predominio de... de lo esencialmente cristiano, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. sí, es muy buena tu pregunta y vuelvo a lo que supone Milagros Guardia, que es
que hasta se podría hablar tal vez de arte mudéjar, ¿no? De arte que hacen los musulmanes en territorio dominado por los Los cristianos, cristianos, ¿no? sí, Supone esta posibilidad de que tal vez los artesanos que se encargaron de la construcción de la ermita de San Baudelio eran musulmanes, claro, pertenecían a esa tradición constructiva y es la que siguieron. Pero también hay que caminar con cuidado, porque hay claro. otros edificios de tradición y ubicados en sitios ya esencialmente cristianos, o por lo menos ya bajo control permanente cristianos, que también tomaban elementos constructivos musulmanes. Hay que también, como mencionabas, tener en cuenta que estas dos tradiciones habían convivido durante Mm, siglos ya. Si claro. pensamos en la introducción en el 711 de los musulmanes y las Mm, conquistas y demás, hacía varios siglos que estos estaban conviviendo y en estas zonas fronterizas las comunicaciones eran muy fluidas. De hecho, muchos artesanos musulmanes trabajaban por encargo de los reyes cristianos. Eso es otro factor interesante. bien, Buenísimo. perfecto. Muchas gracias. No, a vos. No, por favor. ¿Cuál era la función de la ermita? Mirá, en cuanto a la función original, esto me parece que no les mencioné, pero hay una cueva que en parte era natural y en parte artificial, que supone la existencia en algún momento de un eremitorio, ¿no? Un espacio en el que vivía un, un, eh, una ermita. Y por otro lado, también hay restos, después de diferentes investigaciones arqueológicas, que permiten suponer la existencia de un núcleo monástico anterior a la erección de la ermita. Entonces, podemos proponer una fecha anterior a este siglo XI, a este último cuarto del siglo XI que supone Milagros Guardia. ¿Y la función de la ermita? Bueno, en líneas generales es un espacio de culto, pero también, como antes mencioné, este papel representativo y simbólico que cumplía la iglesia, esta construcción, como sitio de culto, pero también como un espacio de articulación del espacio y del sistema, ¿no? De la población. Participaba en la reactivación económica de estas regiones. La fecha del panteón, ya te la digo, estamos hacia el siglo XII. Vamos a ver. Sí, sí, entre siglo XI y XII. Eh, Todavía hay discusión entre los especialistas en cuanto a quién atribuir las pinturas. Algunos dicen que la construcción del panteón la debemos a Fernando I y después el ciclo pictórico a su hija, la infanta Doña Urraca. Pero bueno, todas son suposiciones en base a inscripciones que se hacen. Hay una crucifixión, la escena de la crucifixión, aparecen como donantes Fernando I y Doña Sancha. Entonces, bueno, fueron ellos los que lo encargaron y podríamos suponer que sí. La coleta podría haber sido más libre. eh, Podría pensarse que al estar ocupada la ermita por una anacoreta podría haber sido más libre la elección de las pinturas. Puede ser, puede ser. También hay muchas preguntas en cuanto a quién efectivamente encargó la producción de este ciclo pictórico. Porque una vez que tengamos esto en cuenta, saldríamos de muchas dudas, ¿no? Eh, pero sí, es una observación interesante. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra reflexión? En cuanto a los documentos, por lo que estuve leyendo, la única o la primera cita que se hace, la primera mención que se hace de la ermita, ya es bastante tiempo después, si no me equivoco, hacia mediados del siglo XIII. La primera referencia que ya se toma como existente, pero no hay ningún documento en el que esté explícito quién efectivamente la mandó a construir, quién estaba ocupando esa porción de la tierra. Espero haber contestado esa pregunta.
¿Estamos todos de acuerdo entonces que hasta el momento podemos mantener la idea de una Capilla Sixtina como un espacio abovedado o con una bóveda cubierta de pinturas? ¿Esa es una condición indispensable? Sí, Teresa, Sí, adelante. no, que en ese caso este, tendríamos una cantidad de capillas sixtinas inmensas, porque Claro serían que sí, todas capillas sixtinas si fuera por una bóveda pintada. sin duda, sin duda. Entonces, te pregunto, ¿qué otra condición te parece que deberíamos tener en cuenta o que debería cumplirse? Es un concepto que no he estudiado, pero me parece que correspondería más bien a aquellas obras que son cabeza de serie, Ujú, como una aquellas, obra cúlmine, claro, aquellas que cumbre. presentan incluso un cambio, ¿no? Ujú, Un paso hacia otra cosa, también, que es lo que justamente la Capilla Sixtina de Miguel Ángel es, ¿no? exacto, Porque si fuera solamente por la decoración, bueno, serían todas Capillas Sixtina, porque, sin duda. Y eso es un poco lo que también nos estamos preguntando acá. ¿Dónde trazamos la línea? claro, Eh, yo les había mencionado o les había enviado como recomendación leer el texto de los usos sociales del patrimonio de Néstor García Canclini. Se los recomiendo muchísimo, más allá de lo que tenga que ver con este curso en particular, que en un momento él se pregunta sobre la idea de la resemantización, de la idea de lo único y de la mercantilización del patrimonio, que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Hay una intención de parte de quienes están a cargo de la ermita de San Baudelio, por ejemplo, en un espacio tan aislado y tan poco visitado, de que sea visitada, de convertirse en un núcleo turístico, de atraer turismo a la zona. y hoy en día creo que hay interés en muchos, no sé si no en todos los lugares, porque sostener estos objetos y estas obras, sobre todo en arquitectura, y su restauración Mm, son costos altísimos. Entonces, exacto, el, también, el turismo es algo que colabora con eso y pone a los lugares en el mapa, ¿no? totalmente, Eso es totalmente. lo que uno a veces como historiador del arte desearía que no pasara. Exactamente, exactamente. Porque Terminamos como, eh, tal vez no es la palabra, pero profanando, ¿no? Un espacio que o originalmente sirve, desgastando, porque vos fíjate que en este momento, por lo que leía el otro día, en Venecia van a poner un precio, un billete sí, para quien quiera visitar la ciudad. Y claro, creo que han prohibido esos grandes transatlánticos que cruzaban, que arruinan todo, porque en realidad claro, los lugares no están pensados para la masa de público que hoy en día tiene el turismo, ¿no? totalmente, Para totalmente. protegerlo, medidas hay que tomar. Sin duda, como por ejemplo Altamira, que lo vimos en el encuentro Por ejemplo, pasado. bueno, sin Eh, ir tan lejos, en Buenos Aires vas a la Casa de Gobierno, que está el el mural de Siqueiros, mural de Siqueiros, que está, ujú, digamos, como rehecha el espacio sí, como era originalmente, y no puede entrar la cantidad de gente que quiere, porque claro, la transpiración de la gente, la falta de la circulación del aire, todo eso entorpece. Entonces, claro. bueno, la Capilla Sixtina misma, También, y ¿no? sé que había dicho que no me iba a referir tanto a la Capilla Sixtina Miguel Angelesca, pero si observamos la Capilla Sixtina, su arquitectura no nos llama la atención. No, es muy simple. Es muy simple, es un espacio simple, Sí, sí, constructivamente, sí. ¿no? Entonces, tal vez a la hora de aplicar el término a otros sitios no nos tenemos que concentrar tanto en la arquitectura, en una gran obra. Tal vez, bueno, el valor que le damos a la obra de Miguel Ángel lo tenemos que compensar con No es 10 otras cualidades
de otro lugar. El cambio y el cambio y el ser punta de lanza, por decir de alguna, o cabeza, no me acuerdo de qué usé hace un rato, no está en la arquitectura, está en la Claro, pintura de Miguel Ángel, claro, en la concepción de los cuerpos, en las perspectivas utilizadas, en la distribución de las figuras en el espacio. Está en otro lado, no en la arquitectura en sí de la totalmente, del catedral. espacio. Claro. Claro. Bueno, podemos empezar a pensar en otro aspecto entonces, que predomina la pintura por sobre la arquitectura en esta categoría, ¿no? Entonces, bueno, de a poquito vamos avanzando y vamos entendiendo o vamos tratando de sacar aspectos comunes de estos sitios para, de alguna forma, materializar esta condición de Capilla Sixtina. Si hay alguna pregunta más, algún comentario, algo adicional que les gustaría preguntar. A ver, Ángeles nos escribe y dice, muy buena la exposición, yo no vine al encuentro pasado y quizás ya lo dijiste, pero ¿no hay algún patrón iconográfico que pueda identificarse en las diferentes capillas sixtinas? Quizás ese podría ser un criterio de clasificación en línea con lo que discutieron recién con Teresa. Es buena tu pregunta, es buena tu pregunta. Lo que llama la atención es que, bueno, en este momento en particular estamos hablando de arte de carácter religioso, pero en la Cueva de Altamira, sí, bueno, también hasta podríamos pensar en un espacio sagrado, como habíamos hablado la vez pasada y exploramos las diferentes explicaciones o interpretaciones que se han dado de este arte prehistórico. Tampoco estamos hablando de un arte profano, ¿no? Estamos hablando de un arte conectado con lo ritual, conectado con lo simbólico, conectado con lo elevado. Entonces sí, con algo súper natural, con algo que está por encima de nosotros. Eso también, eso también. Y te invito, Ángeles, a que también participes. El encuentro que viene vamos a hablar de la iglesia de San Nicolás de Bari, en Valencia, que ya verán, tiene un parecido increíble con la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, pero en el último encuentro nos vamos a ir a algo totalmente diferente, novedoso, que es la sala de la cúpula de la Sala de los Derechos Humanos en la ONU, que de religioso no tiene nada, tal vez es eh, algo político que entendemos como un orden superior, como la Organización de las Naciones Unidas, pero en cuanto al iconográfico, nada que ver. De hecho, es una obra que va a romper por completo con el esquema de todo lo que venimos hablando. Eh, pero está bueno la idea del patrón iconográfico y es otra de las características que podemos tener en cuenta. Sobre iconografía y símbolos en catedrales. Déjame, Lisandro, que lo piense, que lo mire un poco y veo qué recomendaciones te puedo hacer. Dale, sobre iconografía. Iconografía cristiana, hay varios libros que son como manuales, de hecho yo me compré algunos para la carrera, eh, algo simples, podríamos decir, en el que se explica cada uno de los santos, cada uno de los mártires, con sus elementos iconográficos más característicos. Santa Catalina aparece con la rueda rota, como por lo menos para empezar a reconocer estos personajes en la pintura religiosa. Así que me lo voy a anotar ya mismo. Así, para la próxima, sobre... Le saco acá, screenshot. Buenísimo. No puedo dejar de pensar en alguna iglesia en el ámbito de los Andes, en Perú y Bolivia, que podrían calificarse en relación a la Sixtina. Absolutamente, y esto es una categoría que no tiene por qué ser cerrada, por qué ser eurocentrista. A ver, está bien, la Capilla Sixtina original, entre comillas, no, original no, es la Capilla Sixtina, está en Europa. Entonces siempre nos orienta en esa dirección, pero no hay razón para no pensar en nuevas posibilidades en diferentes lugares. De hecho, ya se está hablando de Capilla Sixtina en ámbitos totalmente diferentes.
Entonces, es bueno para seguir indagando. Y si se topan en algún momento o tienen ganas de hacer una búsqueda de diferentes lugares que han denominado Capilla Sixtina, bienvenidas sean. Tráiganlas y las conversamos en clase. Eso estaría buenísimo. En clase, bueno, en el curso. ¿Se entendió? Bueno, entonces les agradezco. Bueno, Nancy Juncos había mencionado la originalidad es importante, también la originalidad es una cuestión central en este tema. Les agradezco mucho por su tiempo, espero que hayan disfrutado del encuentro. Cualquier comentario que me quieran hacer, ya tienen el correo de secretaría, lo mandan sin problema, y nos vemos entonces la próxima, que vamos a visitar la iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir en Valencia, conocida popularmente como la Capilla Sixtina Valenciana. Muchas gracias, buenas noches y Muchas hasta el lunes gracias. próximo. Hasta el próximo lunes. Cuídense mucho. Gracias. No, por favor, Muchas gracias. no hay de qué. Muchas gracias. De nada.